Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos hizo, resucitar, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres nuestro capitán, nuestro guía, nuestra fortaleza. Y hoy venimos, Señor, como tu pueblo, como soldados, algunos heridos por el pecado, algunos heridos por una conciencia cargada, algunos heridos, Señor, por falta de perdón, por no darlo, por no recibirlo, algunos bajo mucho estrés, bajo una tribulación económica, Señor, bajo las presiones de un trabajo difícil. No sé cuál sea la situación de cada hermano, pero estamos en guerra y venimos a escuchar la voz de nuestro Señor para guiarnos, limpiarnos, consolarnos, animarnos, perdonarnos. Y te ruego, Señor, te ruego que uses estos textos, que me uses a mí, Señor, y que abra los corazones de mis hermanos por el poder del Espíritu Santo, para que podamos ver el Evangelio una vez más. Y aquellos que nos acompañan por primera vez, aquellos que son amigos todavía, Señor, ten misericordia y trae vida, porque solo tú puedes dar vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a iniciar por la misericordia de Dios, como les decía. Señorita, muchas gracias. Gracias, Juanita. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y vamos a ver solo hasta el 7 en esta mañana. Efesios 2, del 1 al 7. Cuando ustedes y yo, este es un pasaje muy conocido, y cuando ustedes y yo lo usamos, muchas veces lo usamos para hablar de la salvación por gracia, que no es por obras y todas estas cosas. Pero yo quiero hacerles una especial llamado de atención. Este pasaje de Efesios 2 no fue escrito para los perdidos. Efesios 2, 1 al 10 fue escrito para la iglesia, para que la iglesia escuche una vez más el Evangelio, para que la iglesia escuche una vez más lo que Dios ha hecho. Entonces, por favor, no se vayan a desconectar pensando, yo conozco bien ese pasaje, ¿qué más le va a poder sacar el pastor a eso? Yo no vengo a traer nada nuevo, solo vengo a traer lo que Dios dice en su palabra. Pero de verdad que hay cosas muy bellas en el Evangelio una vez más escuchado. Ya vimos el capítulo 1, y el capítulo 1, déjeme resumirlo en estas frases. Los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos escogidos ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Fuimos completamente redimidos, completamente perdonados, fuimos adoptados como sus hijos, somos ya herederos en Cristo Jesús. Y para rematar, y no hemos acabado, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la garantía de que todo lo que vamos a recibir en Cristo es real. Hace 8 días, hermanos, y yo espero, por la gracia de Dios,
que se hayan llevado motivos de oración. ¿Recuerdan esos motivos de oración? Que el apóstol Pablo rogaba por la iglesia: Señor, muéstrales más de ti mismo, muéstrales la gloriosa esperanza que les aguarda, muéstrales la rica herencia que les espera, pero por sobre todo, muéstrales que tú eres la fuente de poder para vivir el cristianismo. Y eso lo vamos a reforzar en esta mañana. Entonces, Efesios 2, 1 al 7, lo vamos a dividir en tres partes. Primera, la que éramos antes de Cristo, lo que éramos antes de Cristo o lo que tal vez algunos sean todavía. 2, lo que somos en Cristo, o más bien lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, hijo. Y 3, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? Por favor, empecemos entonces a ver qué éramos nosotros sin Cristo. ¿Cuál es la condición en que Dios nos encontró y cuál es la condición en que se encuentra el mundo sin Cristo? Efesios 2, 1 al 3, por favor. Dice así la palabra de Dios una vez más. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, cuando ustedes van a compartir el evangelio, algo que siempre, bueno, digamos que la mayoría de veces que van a encontrar, cuando empiezan a hablar de que ellos son malos, ellos van a decir: yo no soy malo, yo soy bueno. Pastor, yo no mato a nadie, yo soy casero, hasta tengo una relación con mis suegros. O sea, de verdad yo tengo una vida increíble. Pero esa forma de hablar, esa forma de expresar de los incrédulos o de muchos de nosotros antes de llegar por la gracia de Dios a los pies de Cristo, es una muestra real del autoengaño en que estamos viviendo. El autoengaño más grande en la historia es creer que tú eres bueno y que por las obras vas para el cielo. Y eso es lo que muchos de nosotros creíamos antes, porque ustedes no se dieron cuenta que estaban muertos en delitos y pecados hasta que Dios nos abrió los ojos, ¿verdad? Antes creíamos que éramos increíbles personas, algunos iban a Krishna, otros eran brujos, otros iban al Dalai Lama, lo que ustedes, y teníamos una vida espiritual increíble y tenemos nuestra propia relación con Dios, pero resulta que no. La iglesia de los Efesios caminaba como ustedes caminan, trabajan como ustedes trabajaban, atendían a sus hijos, pero eran muertos vivientes, vivos físicamente, pero muertos, ¿de qué forma? Espiritualmente. Y yo sé que está de moda todas estas series hoy día de los muertos vivientes, pero la realidad es que los que están sin Cristo, los que aún no han llegado a los pies del Señor, están muertos espiritualmente hablando, y lo más grave de todo es que no saben que lo están. Entonces Efesios 2:1, mis hermanos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Nos da dos cosas en que estábamos muertos: en delitos y pecados. Delitos es todo acto de rebelión procedente de un corazón que odiaba a Dios. Y deben hacer esta pregunta: antes de llegar a Cristo, ¿ustedes odiaban a Dios? Y algunos dicen: no, pastor, yo no. Yo estaba buscando el camino, que estaba equivocado era otra cosa. Pero la realidad es esta: antes de Cristo, todos ustedes y yo odiábamos a Dios porque no queríamos hacer su voluntad. Es más, si ustedes conocieron creyentes antes de estar aquí, de llegar a los pies de Cristo, ¿no se burlaban de ellos? Los aleluyas, o ustedes son tan tontos que van a que les laven el cerebro y a que les desocupen los bolsillos, ¿sí o no? Porque esa es la mentalidad que tienen las personas que no tienen ni Dios ni ley en el mundo. Pero dice: muertos en delitos, rebeldes, y muertos en pecados. En términos tranquilos es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tratando de vivir una vida aparentemente agradable, pero hundida, llena de pecado. Y como les decía,
Ustedes supieron que eran muertos espirituales y que eran tremendamente malos cuando Dios les dio vida. De resto es imposible que una persona pueda ver su propia situación sin la gracia de Dios. Hermanos, no solamente estábamos muertos, sino que éramos prisioneros y esclavos. Efesios 2, por favor. Versículos 2 y 3. En los cuales, empecemos desde el 1. Si ustedes se fijan, voy a citar de memoria, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Se fijan que el apóstol Pablo dice, y Él os dio. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, no, yo no estoy ahí, pero esperen, siguiendo la corriente de este mundo, ok, conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículos 1 y 2, ustedes no ven que Pablo se incluya, pero pasa algo en el versículo 3. ¿Puedes verlo? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿De qué forma? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hay algo que quiero llamar su atención de cómo el apóstol Pablo en el verso 3 se incluye. Dice, yo antes vivía, según este pasaje, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de vida llevaba Pablo antes de llegar a los pies de Cristo? No lo busquen, quiero recordarles el testimonio de él antes de llegar a Cristo. Aunque yo también, dice Pablo, Filipenses 3:4, no lo busquen. Aunque yo también, dice Pablo, tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Ahora escuchen su biografía o su testimonio. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Y si saben qué significa fariseo, significa puro. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa era la vida de Pablo antes de Cristo. ¿Quién hubiera pensado antes de Cristo, antes de que el Señor se encontrara con Pablo, que Pablo no era creyente? Buen testimonio, ¿no? Dice que era irreprensible. Irreprensible significa que era un hombre con tal estándar moral que nadie lo podía agarrar en algún pecado. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo se incluya, porque cuando ustedes y yo leemos que vivimos en delitos y pecados, nos imaginamos una vida moral desagradable, descarada, sucia, inmunda. Pero resulta que se puede llevar una vida descarada, sucia, inmunda, descansando en mi carne, descansando en mi propia justicia, descansando en mi buen testimonio. Como dice Pablo, si alguien tenía que confiar en la carne, yo. Entonces, no solamente vivir bajo los deseos de la carne, bajo la potestad de Satanás, bajo la corriente de este mundo, es vivir una vida abiertamente inmoral, como muchos de ustedes y yo vivimos. El apóstol Pablo no tenía ese tipo de vida, pero está incluido en una vida terrible. Yo espero que eso nos dé un poco más de amplitud para no simplemente ver delitos y pecados como esa vida sucia, sino yo soy bueno y yo descanso en mí y yo tengo buen testimonio. Entonces, el apóstol Pablo cabe en esta expresión del Señor Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, ¿recuerdan? Están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Eso tenía el apóstol Pablo dentro de él antes de Cristo, a pesar de que moralmente era increíble. Ahora, ¿qué tipo de vida llevábamos antes de Cristo? Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Simplemente, hermanos, la vida nuestra motivación para vivir en todo lo que hacíamos era pecado. Todo era pecado. Y dice que seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros estamos en un mundo, que este mundo es tan fuerte
que lo que el mundo diga, cuando el mundo lo diga y como el mundo lo diga, lo tiene uno que hacer. Déjeme poner ejemplos tontos. Yo tengo 40 años. Por allá en la época de mis 15, 16, y los que se acuerdan de esa época, ¿ustedes recuerdan que los hombres les gustaba dejarse unos flecos aquí larguísimos y un mechón aquí? ¿Recuerdan esa época? Los que tienen mi edad, los otros no tienen ni idea. ¿Sí? ¿Qué pensarían si alguien llegara con unos flecos larguísimos? Pero como todo el mundo lo usaba, por ahí me voy. ¿Sí? Eso es un ejemplo tonto. Pero hay ejemplos graves. Esta semana o la semana pasada vieron la noticia de un hombre que golpeaba a un perro y todo el mundo escandalizado por un perro. Y se fueron fuera a la casa y gritaban y suéltelo y animales. Pero curiosamente el que estaba presentando la noticia, miren, hacen todo un escándalo por un perro. Pero ¿y qué de los abortos? ¿Y qué de los homicidios? ¿Y qué de los insultos? ¿Sí? Hoy día, hermanos, tiene más valor un animal que un feto. Dicen los científicos, en Marte hallamos agua y es posible que haya vida, ahí hay rastro de vida. Pero una mujer embarazada no hay vida lo que tiene adentro y todo el mundo le parece que está bien. Es decir, la corriente de este mundo es fuertísima y ustedes y yo hemos caído en eso. ¿No les ha pasado que estamos en un grupo y la oportunidad de evangelizar y a ustedes les da pena? Nos ha dado pena hablar de Cristo Jesús porque no queremos incomodar el mundo con sus principios y con su inmoralidad. Pero espero que eso no siga más. Entonces, mire lo que dicen con el respeto. ¿Dónde está Elizabeth? ¿Está por ahí? No, pero sí está Juan. Juan, la psicología, ¿no? Algunos aspectos. Dicen, miren, en función del entorno social, el ser humano se forma con una tendencia hacia los demás y no en función de sí mismo. Es decir, la gente se acomoda de tal forma, pero no pensando en ellos, sino en sí mismo. Déjenme darle ahorita la ilustración un poco. Si ustedes van a YouTube y colocan experimentos sociales, van a encontrar cosas, algunas grotescas, otras, pero hay un ejercicio donde llegan y hay un consultorio lleno de oficinas de médico y entra una persona, le piden la cita y le dice siéntese y espere. Pero como a los 3 minutos de estar sentado suena un timbre y hay una persona ahí y entonces se para y vuelve y se sienta. Entonces el que está ahí se queda. 3 minutos después vuelve a sonar y este tipo se vuelve a parar y se vuelve a sentar y la persona dice, ¿qué está haciendo? ¿Saben qué pasó al tercer timbre? Se paró. Normal. Y se ve así. Y luego van llegando más gente y todo el mundo termina todos sentados haciendo exactamente lo mismo porque nadie quiere desencajar de este mundo. Y estoy hablando, hermanos, de cosas que son risibles, pero hay cosas que están pasando. Esta mañana escuchaba al pastor Miguel Núñez diciendo algo que me golpeó un poco. Todos ustedes y yo como creyentes estamos en contra de la violencia, ¿verdad? Y no queremos que haya violencia y todo lo que pasó en Buenaventura. Pero, amados, ¿cuáles son las películas que le gustan más a los hombres? Las sangrientas, las violentas. Ay, Señor, yo no quiero que eso ocurra, por favor. Pero por otro lado estamos estimulando ese tipo de mercado. Ahora yo las veo, no van a creer que no. No me voy a salir de él, no me voy a salir de acá. Pero hasta ese punto nos hemos amoldado. O sea, lo que yo critico me encanta verlo. Y entre más violenta, entre más... Sí. Y tu esposa, ay, ¿tú cómo puedes ver esas cosas? Aún en esas cosas el mundo influencia y ya no duelen. Hermanos, todas estas ideas del mundo no ocurren al azar. Todas estas ideas que llegan al mundo y que se impregnan en la gente no llegan al azar. ¿Saben quién está detrás de todo eso? Lean sus Biblias, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, todas esas ideas necias, pecaminosas, horribles, ¿vienen de parte de quién? Del diablo. El diablo es real. Si ustedes se fijan, hermanos, cada vez la tendencia del mundo es aborrecer más a Dios, darle la espalda más a Dios. Ayer escuchaba casualmente las noticias que hay un proyecto en la FIFA donde van a prohibir que los futbolistas se persinen o hagan así o se pongan de rodillas, porque eso es una ofensa a los que son ateos. Hermanos, miren, en los Estados Unidos, en cada
¿cómo se puede llamar eso? Yo no sé, Rodrigo, donde se hacen juicios, ¿cómo se llama eso? En los salones de audiencias estaban los tribunales, estaba la ley moral de Dios, los 10 mandamientos en cada tribunal. Y solo quedaba uno hace como unos 6, 7 años y el juez estaba firme en no quitarlo. Y la ley que antes era natural para todos, ahora es antinatural, se lo hicieron quitar. Una mujer hoy día sale en una protesta de la libertad de género y sale con un cartel, dice, el niño que yo tengo o la niña que yo tengo, yo no sé si es hombre y mujer hasta que hable. Hasta que el día que mi hija o mi hijo hable, yo voy a saber si es hombre y mujer. Y eso es increíble, ¿no? O sea, ¿qué expresión de libertad? No. Detrás de todo eso está Satanás y la Biblia, ¿cómo lo llama? Príncipe. Inclusive en Corintios dice que es el Dios de este mundo. Entonces, cuando habla de príncipe, está hablando de una autoridad que tiene, un poder que tiene, de meter todas estas filosofías y aquellos que tienen su espíritu, como dicen los hijos de desobediencia, que moran ellos, siguen las tendencias. Por eso los no creyentes te odian, tú eres un fastidio y te aborrecen. Ahora, si eres creyente de verdad. Hermanos, Pablo sabía que es estar bajo la influencia de Satanás, porque Satanás odia a Dios y al pueblo de Dios, y era exactamente lo que hacía Pablo antes, ¿recuerdan? Dice la Biblia en Hechos 7, cuando pasó lo de Esteban, ¿recuerdan? Esteban estaba predicando el evangelio. Dice Hechos 7:54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Y ahí estaba Pablo. En ese tiempo le decían Saulo. Y cuando fueron a apedrear a Esteban, cogieron sus ropas y Pablo dijo, yo se las cuido mientras lo matan. Más adelante, en Hechos 9, dice la Biblia así de Saulo, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era la vida antes de Cristo de Pablo. Odiaba a la iglesia, odiaba a Cristo y odiaba a los discípulos del Señor. Hermanos, de ahí nos sacó el Señor. Ahora, la realidad, escuchen esto, de que el mundo se jacta, no es otra que es una esclavitud a su pecado bajo los movimientos de títere de Satanás. Ahora ustedes van a decir, pastor, Dios está en control y sí, pero la Biblia también nos dice que el príncipe de este mundo está haciendo todo lo posible para que el mundo vaya cada vez más y más y más lejos de Dios. Miren, ustedes saben que el darwinismo, la evolución se cayó, ¿no? O sea, eso ya no es una realidad. O sea, científicamente ya se dijo, eso es un absurdo, no vale. Entonces, luego hablaron de hay una sopa, yo no sé cómo se, una sopa química que le cayó algo y nació un pescado y luego se convirtió. Sí. Cuando eso se cayó también, los científicos dijeron, no, la verdad, esto tiene que haber alguien inteligente detrás de eso. Ay, qué bueno, por fin, los marcianos, los extraterrestres. De verdad. Ya no, la evolución no fue, ya no venimos del mico, qué bueno, ahora venimos de los marcianos, que existen, no sabemos, pero de allá venimos. Todo con darle la espalda a Dios. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hermanos, cuando la Biblia habla carne, no está hablando de nuestro físico, está hablando de una naturaleza muy corrompida, muy podrida, muy sucia. ¿Y saben qué es lo que más le gusta a la carne? ¿Recuerdan qué es lo que más le gustaba a la carne del apóstol Pablo antes? Exaltarse a sí mismo. Eso, a la carne le gusta exaltarse a sí mismo. A mi carne le gusta escuchar, pastor, qué buen sermón. Y ayer estaba leyendo algo en donde el Señor le dice a sus discípulos, Señor, hicimos esto y aquello, y dice, están haciendo mi voluntad. Deberían llamarse ¿cómo? Siervos inútiles, porque están haciendo mi voluntad. Ah, yo soy un buen padre. Eres un siervo inútil, estás siguiendo una voluntad de Dios y estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué te llenas de orgullo de algo
que Dios te permite hacer y te provee para hacerlo por su gracia. Entonces, hermanos, la carne es todo aquello de mi naturaleza que aborrece todo lo que sea Dios. Ahora yo quiero hacer una aclaración bien importante. Si ustedes ven los términos, naturaleza de carne, de los pensamientos, está utilizando términos que yo espero que los niños puedan entender. Si alguien se para y dice, mire pastor, yo soy fruto del sufrimiento del papá y la mamá que me tocó. Yo soy así, no porque mi mamá y mi papá me hicieron tanto daño que yo me volví así. O pastor, mire, la verdad, yo soy tan malo, de verdad, producto de la sociedad en que me tocó vivir. No. ¿Saben desde cuándo somos malos, perversos, terribles, pervertidos en el corazón? ¿Desde cuándo? No. Desde que fue engendrado allá ese bebecito chiquito. Como una vez decía el pastor Sujel Michelén en la conferencia, que uno los ve como pequeños angelitos, pero él dice, no, son pequeños impíos. Esos son. Desde ahí nacemos. Que la sociedad y lo que hace es estimular el pecado que llevo por dentro para sacarlo más y más. Hermanos, pero esto, soy pecador y cometo delitos, sigo la corriente de este mundo. Satanás me decía qué hacer antes, pero hay algo peor todavía. Vayan al versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ayer tuvimos un dilema y estuve pensando en ese dilema. Y es muy fácil que tu mente y la mía digan, bendito sea que yo soy amado hijo antes de la fundación del mundo y yo nunca fui hijo de ira. Hermanos, ¿qué fue lo que recibió Cristo en la cruz de ustedes? ¿Qué fue lo que fue descargado por todos nuestros pecados sobre Jesús? Pues sí había una ira, pero ustedes y yo nunca tuvimos que pagar por esa ira, pero sí éramos hijos de ira. Y el Hijo de Dios llevó toda esa ira para que no tuvieras que llevarla tú. Pero sí éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, cuando se habla de la ira de Dios, tendemos a tener un pensamiento muy ligero. Al principio de la iglesia, cuando estábamos en el primer piso, en la casa de los hermanos Rodrigo y Blanquita, predicamos los atributos de Dios. Cuando llegamos a la ira de Dios, recuerdo tanto que como un 20% de la congregación se fue. Éramos 20. ¿Cuántos se fueron? 4. No, como 6 o 7 se fueron. Y llegan al final del servicio y me dice, pastor, le damos muchas gracias por su ministerio, pero vemos que Dios no le ha dado suficiente revelación, porque mi Dios no es un Dios de ira. Yo, mi Dios es un Dios de amor. Dice, espérate un segundo, y entonces, ¿qué hacemos con lo que dice la Biblia? No, eso es Antiguo Testamento. No, mi hermano. El hecho de que Dios sea un Dios de ira es exactamente que lo haga un Dios de amor. Porque si Dios no amara, no aborrecería el pecado. Dios es un Dios de ira. Hay algunas personas como los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, no creen en el infierno, si algunos conocen. Entonces, cuando ven la historia de Rico y Lázaro, cuando ven el Hades y el pretormento, ¿recuerdan? Lucas 16. Ellos dicen, no, Dios colocó eso para asustarte, para meterte un poquitico de miedo. Otros dicen, no, mire, la ira de Dios se manifiesta ahora porque esta vida es el infierno. Ustedes se acasan de imaginar que Dios en su misericordia nos libró de Él mismo. Ustedes se acasan de imaginar la ira de Dios. En Apocalipsis dice algo así. En Apocalipsis dice capítulo 6, si la memoria no me falla. En Apocalipsis, cuando se abre el sexto sello, dice que la luna se convierte en sangre, el sol se apaga, el cielo se empieza a desvanecer. Dice que los reyes y los príncipes y las personas empiezan a correr a esconderse en cuevas y bajo piedras. ¿Y saben qué empiezan a pedir? Que las piedras caigan sobre ellos porque no soportan ver la ira del Cordero.
O sea, ahorita tenemos el Cordero para dar salvación, pero cuando vuelva el Cordero, ya no hay más. Viene con toda su ira, con todo su poder. Hermanos, algunos también dicen, y yo no quiero que levanten la mano, pero déjenme saber si es así para al final buscarlos. Pero algunos dicen que Dios ama al pecador y lo que odia es su pecado. ¿Se han escuchado eso? Y suena bonito, ¿no? No está en la Biblia, pero no, es aborrecible. Dice, Dios ama el pecado, pero lo que Dios aborrece es su pecado. Y sería fabuloso, porque entonces al infierno solo irían los pecados, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 5, 4 y 5, no lo busquen. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y dice la Biblia, aborreces, odias a todos los que hacen iniquidad. Y algo peor aún, de verdad, cuando ustedes y yo hablamos de la ira, pero hermanos, fuimos librados de la ira de Dios. Ustedes saben que en Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios ya se está revelando, o sea, la ira de Dios no se va a revelar cuando todo esto se acabe, no. La ira de Dios ya se está revelando. Vayan a Romanos 1, por favor. Y solo quiero que ustedes miren 3 expresiones de Romanos 1. En Romanos 1, verso 18. Me dan tiempo de tomar algo. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela. No dice se revelará. Se revela ya mismo. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ahí vamos bien? Verso 24. Por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó. Verso 26. Por esto Dios los entregó. Verso 28. Por esto Dios los entregó. La forma providencial que Dios nos permite ver su ira hoy es cuando permite que los hombres vayan más lejos de su pecado y vayan más lejos. Y pueden ver la lista. Los hombres con hombres, mujeres con mujeres, hijos rebeldes a los padres, la maldad empieza a crecer. Y Dios revela su ira como abriendo el broche, si me permiten la expresión, para que el malo siga siendo más malo de lo que ya es. Y es la forma como Dios revela su ira y dice, yo los entrego y los entrego y los entrego, porque Dios ya está revelando su ira. Entonces, de nuevo, la gracia de Dios nos libró de la ira de Dios. Hermanos, por favor, nosotros somos muy dados a utilizar Romanos 8:31, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si fuera al revés, si Dios es contra ti, ¿quién te va a librar de Dios? Apocalipsis, que me caigan. ¿No quieren ver? Ese día va a ser aterrador. Les quiero leer, dice, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos el rostro de aquel que se está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Entonces, ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? Podrida. Seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos dándole rienda suelta a la carne, seguíamos la voz de Satanás en sus artimañas, lo que dijera nuestra carne, nuestros pensamientos, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un cuadro terrible, ¿no? Ahora lo que somos ahora en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Pero Dios, que es que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, hermanos, aún estando en esa condición miserable, muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Miren, si ese pasaje no les muestra realmente que ustedes no pusieron absolutamente nada en su salvación, no sé qué otro pasaje se los pueda presentar. Dios dice, yo decidí amarlos cuando ustedes solamente me odiaban y hacían cosas aborrecibles delante de mi presencia. Yo quiero hacer una pregunta capciosa. El día que naciste de nuevo, Dios te amó con su gran amor. Después de 5, 10, 15 años, ¿Dios te ama más ahora? ¿Dios te ama más ahora? Ayer un hermano decía, sí, pastor, por mis obras, mis pensamientos no son como antes. Ah, entonces Dios te ama más ahora. Y cuando pecas, pues bueno, me ama menos. ¿Es posible eso? Yo quiero que escuchen algo. Por favor, escúchenme muy bien. El día que ustedes solían a masa podrido, Dios los amó ese día. Y hoy los sigue amando igual. Y se nos olvida, ¿no? Pero Dios me amó estando podrido. Y ahorita me dice, yo te sigo amando. Ahora, muchos de ustedes y yo seguimos oliendo a podrido a veces. Y nos sigue amando. Porque todavía sigue habiendo pecado, ¿no? Pero cuando sale el pecado y de verdad no me refugio en Cristo como cantábamos, entonces no soy digno de tomar la cena, no soy digno de estar aquí, no soy digno de aquello. Y como siempre les he dicho, ¿cuándo hemos sido dignos en nuestras fuerzas? Nunca. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia. Dios fue movido a compasión por todas tus miserias. Lo movió a compasión y decidió amarnos. Hermano, ¿cómo nos amó? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Si eso fue cuando estabas muerto, ¿cuánto más cree que esta verdad sea real hoy para ti y que te ama? Ahora, ¿cómo nos amó el Señor? Bueno, nos amó de la siguiente forma. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre como un bebé, vivió una vida perfecta que ustedes y yo debimos haber vivido. Y fue a la cruz a morir la muerte que ustedes y yo merecíamos. El Señor Jesús fue voluntariamente a la cruz por gente que lo odiaba. Y dijo, Padre, yo quiero morir por todos los escogidos que tú has puesto en mi mano. Y yo quiero pagar por cada pecado de ellos. Es más, por el de esta mañana. Por cada pecado. Déjenme ponerlo un poco más enfático. El Señor Jesús fue a la cruz y dijo, Señor, trátame a mí como un mentiroso, trátame a mí como un fornicario, trátame a mí como el hombre que le pegó a una mujer, trátame a mí como el hombre que desperdició su dinero en un casino, trátame a mí como un adúltero, como un borracho. Eso lo hizo Él. Todos los pecados en la cruz, todos. Por favor, tómense un segundo y piensen en el peor pecado de sus vidas. Y ahí estaba. Tráteme a mí como lo que ustedes están pensando ahorita. Increíble. Voluntariamente, gozosamente, fue el Señor Jesús y tomó todos sus pecados, aún, hermano, los de la semana pasada. Aún los de la semana pasada. Pero hay algo más glorioso en el texto. ¿Quieren verlo? Vayan a Efesios, por favor. Capítulo 2, versículo 5. Yo quiero que ustedes se fijen que el apóstol Pablo no lee la salvación en función de solo lo que hizo Cristo, sino lee nuestra salvación en lo que pasó con nosotros. Miren, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente unidos con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y algunos pueden decir, porque si no nuestra fe sería vana. ¿Saben por qué es tan importante la resurrección del Evangelio? Porque cuando Cristo resucitó al tercer día, ¿saben qué dijo el Padre? Acepto la ofrenda que tú hiciste por todos ellos.
Porque si el sacrificio no hubiera sido acepto, como en el Antiguo Testamento, el sacerdote quedaba muerto y moría en el Antiguo Testamento, pero Cristo resucitó por cada pecado cometido. Entonces, cuando dice que morimos con Él, resucitamos con Él, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde está sentado ahorita el Señor? A la diestra del Padre. Ya estamos ustedes y yo sentados. Pero yo no soy digno. Claro que no lo eres. Si lo fuera, no estarías aquí. El único digno aquí es Cristo. Hermanos, la salvación nuestra, en los términos que usa el Señor de nuestra unión con Cristo, no fue algo como que, mira, te salvo, Francisco, y ahora defiéndete tú solo. No, te salvo, Francisco, y vengo a morar en ti, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque todo lo podemos porque Cristo es nuestra fortaleza. Mis hermanos, ahora lo que éramos, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que somos, ahora la pregunta, ¿por qué Dios te salvó? ¿Cuál era el propósito? Efesios capítulo 2, versículo 7. Me salvó a ti y a mí, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Déjenme ilustrarlo, algo que escuché esta semana. Ustedes van a una galería de arte bien linda, bien bonita, y ven un cuadro hermosísimo, precioso. ¿Cuál es la pregunta que se hacen? No cuánto vale, ¿no? ¿Quién lo pintó? O sea, yo no me imagino a ninguno de ustedes cogiéndole la punta del cuadro y te felicito, quedaste lindísimo. No. Voy y busco al autor y digo, qué talento tan increíble. Ahora, hermano, ¿quiénes son los cuadros? ¿Y quién es el pintor? ¿Y a quién se felicita y se le da toda la gloria? Miren, ¿saben qué es tan glorioso el Señor? El Señor quiere mostrar por los siglos venideros las riquezas de su gracia, que decide hacer un cuadro, permítame seguir con la ilustración, un cuadro, y coge los más podridos instrumentos, la materia prima más sucia, y empieza a hacer una obra de arte. Déjenme adelantarles algo en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya. ¿Saben qué significa la palabra hechura? Que se puede utilizar en el griego. Obra de arte. Porque nuestro Dios no puede hacer nada menos que una obra de arte perfecta. Entonces, hay un lienzo, coge los peores materiales y empieza a hacer un cuadro hermoso que cada vez se parece más ¿a quién? A Cristo. Y Él quiere que con ese cuadro que somos ustedes y yo, la gente pueda ver las riquezas, de las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros. O sea, el punto aquí, mis hermanos, no se trata de cuán increíble es ahora en Cristo, sino se trata de cuán increíble es Dios cogiendo un muerto y dándole vida y poniéndolo a caminar como un vivo. Pero cuando tú empiezas a decir, eres el cuadro, y empiezas a decir, qué lindo estoy quedando. Yo soy mejor cuadro que el que está al lado. Otra vez vuelves a confiar en tu carne. Hermano, el único que te va a felicitar eres tú mismo. Pero Dios es tan bueno. Aquí hay alguien exaltándose, lo humillo, porque la pintura es mía y yo la estoy pintando. Todos ustedes y yo somos un lienzo en proceso. ¿Sí? Y a veces Dios tiene que borrar muy duro cosas. A veces hay trazos hermosos. Pero si Dios empezó una buena obra, la va a terminar Él. Entonces, fuimos salvos para mostrar de los siglos venideros que cuando la gente nos vea puedan ver las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre Celestial? Pero cuando las buenas obras quieren buscar nuestra propia gloria, mis hermanos, tengan mucho cuidado porque el pincel viene con fuerza.
¿Entienden, no? Déjenme concluir. Yo no sé si Dios les haya mostrado, pero no podemos entender esa gracia tan sublime que vamos a hablar en 15 días hasta que no veamos lo cochino, lo oscuro, lo podrido que éramos antes. Hermanos, si Dios te dio vida cuando estabas muerto, ¿tú crees que Dios te va a dejar solo ahora? Como veíamos hace 8 días, Dios no me va a conceder poder para vivir la vida cristiana. ¿O vamos a seguir como estos hombres, el publicano y el fariseo? Miren, hay luchas a veces que dicen, a mí me cuesta perdonar. ¿Sí? A mí me cuesta. No. Pídele a Dios que te dé amor para perdonar, porque tú no puedes perdonar a nadie ni hacer nada por nadie. ¿No les ha pasado que hacen una buena obra y todo el día duran sacando pecho? El único que merece la gloria es Cristo. Y podemos vivir una vida increíble si creemos lo que Él dice es cierto. Que Él quiere mostrar las riquezas de su bondad, de su poder en nuestra vida, transformándonos y cambiándonos. Entonces, mis hermanos, tú puedes decir, mira Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si tú sigues pensando de esa forma, te va a pasar como el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, que cuando Dios haga su increíble fiesta, tú vas a estar por fuera. Nadie aquí puede levantarse delante de Dios y decir que es increíble. Si ustedes han entendido el evangelio, el único increíble es Cristo y su obra perfecta en nosotros. Amén. Hermanos, amén. Somos un lienzo en proceso y Dios te está pintando. Dice un hermano, Sinclair Ferguson, la iglesia visible aquí y ahora es un taller de trabajo. El artista divino aún está pintando su semejanza en los lienzos de nuestras vidas. El alfarero divino tiene el barro en sus manos. El momento de la exhibición final no ha llegado aún. Un día llegará, entonces todo lo que Dios ha hecho en nosotros en lo secreto, invisible a los ojos de los demás, será visible para que todos lo vean. Qué día tan memorable va a ser el día en que seamos despertados a la imagen y semejanza perfecta de Cristo. Entonces, vimos de dónde nos sacó Dios, qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y cuál fue el propósito de salvarnos. En 15 días, si Dios permite, vamos a ver Efesios 2, 8 al 10, que es sublime. Porque nos dice, una vez más, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Estás vivo o estás muerto? Porque hoy es un día increíble de salvación y de restauración. Ustedes, dice la Biblia, Efesios 2:4, pero Dios, por su gran misericordia, y esa gran misericordia y ese gran amor lo puedo pedir hoy. Hoy. No hay una exigencia tal como que pórtate bien para que Dios te salve, no. Así como estás muertito, ahí, sentado, pídele a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y a los que estamos vivos, pero que andamos en muletas y cojos por andar confiando en nuestras propias obras, pidamos esa misma misericordia y ese mismo poder que le puede dar vida a los muertos hoy para vivir la vida cristiana para su gloria. Vamos a orar. Señor de los cielos, un día todos aquí nos estábamos revolcando en el cieno de la inmundicia, siguiendo gustosamente la voz de Satanás, dándole rienda suelta a nuestra carne.
masas podridas. Un día, Señor, tú decidiste tener misericordia y amor con lo que era solamente digno de ser pisoteado por ti, Señor, y enviado al infierno. Pero a ti te plació, Señor, darnos vida cargando cada pecado. Señor, tú conoces el corazón de cada quien aquí presente, las inmundicias que vivimos antes de Cristo y las miserias que tenemos que pagar y afrontar aún como creyentes. Y te rogamos en esta mañana que tengas misericordia de nosotros, Señor. Permítenos ver ese amor que muchas veces ponemos en duda solamente cuando me porto bien. Pero no se trata de si me porto bien o me porto mal. Se trata de cómo se portó Cristo una vez y para siempre, de una forma perfecta para nosotros. Ya somos muy perdonados, ya somos muy amados. Pero también te ruego, Señor, que en humildad podamos ir en esta mañana a pedir misericordia. Siempre la vamos a necesitar. Cada día vamos a necesitarla. Ten misericordia de nuestros hermanos enfermos en este momento, Señor. Pon tu mano sobre ellos, pero por favor, permítenos levantarnos de aquí con un corazón que perdone, que reciba perdón, que quiera iniciar bajo el poder de Dios, que deje toda esa inmundicia, todos esos malos deseos atrás por tu gracia, bajo el arrepentimiento que nos concedes en esta mañana. Permítenos vivir para tu gloria, Señor. Padre, gracias porque tu ira no cayó sobre nosotros, cayó sobre tu Hijo. El que merecía ser despedazado, molido, destrozado éramos nosotros. Y nos amaste, Señor. Yo te suplico con mis hermanos que nos des poder que viene de lo alto, para que hagamos uso de esas fuentes inagotables de gracia y de poder para vivir para tu gloria. Señor, hay cosas que son bagatelas, que son arandelas, de las cuales no tienen la más mínima importancia. Lo que tiene importancia hoy es Cristo. Amado Dios, permítenos leer tu palabra en oración. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.